¿Cómo están, jóvenes? Hoy nuevamente ingresamos a ver el tema 4, la población, de la materia teorías del Estado, como ustedes ya conocen. Anteriormente habíamos visto uno de los elementos importantes también que constituyen, ¿no es cierto?, al Estado, y es el territorio. Lo habíamos visto puntualmente, cuáles son las características propias de ese elemento importante del territorio para el Estado. Ahora veremos el tema 4, o sea, la población, que también es un elemento fundamental del Estado. En ese sentido, vamos a desglosar bastante rápido lo que es el segundo elemento constitutivo del Estado, es decir, la población, la comunidad humana asentada en un territorio a la que se haya subordinada a una autoridad. Pues la población constituye uno de los elementos esenciales del Estado, siendo el sujeto y objeto de toda la actividad política. Bien, cuando decimos que es el segundo elemento constitutivo, estamos hablando de que no existe Estado sin población, no existe territorio sin población. Entonces, ese territorio, el segundo elemento importante donde se va a asentar esa población es el territorio. Por eso se lo pone como primer elemento. Ahora, el segundo elemento es quién lo va a habitar, y es la población, ¿no es cierto? En ese sentido, la comunidad humana tiene diferentes características particulares y propias por la naturaleza misma del hombre. Cuando estamos hablando de población, estamos hablando de una gran comunidad de personas. Esa gran comunidad de personas que individualmente tienen sus propias características, tienen su propia personalidad. Cada una de ellas representa una individualidad, pero al mismo tiempo representa una colectividad, por el carácter gregario que tiene el hombre. El hombre normalmente no puede vivir aislado, tiene que vivir necesariamente en sociedad, en relación unos con otros, es decir, en una interacción. Esa interacción provoca ciertas pautas de comportamiento en el sujeto que normalmente tienden a ser contradictorias, es decir, dialécticamente opuestas. Por eso, de este grupo humano se va a dividir en diferentes formas, por diferentes categorías, entre comillas, o se va a dividir por diferentes etnias. Pero, ¿qué es lo que más va a individualizar a cada grupo? Va a ser el elemento cultural, el elemento sociocultural, que es su identidad de cada grupo. Entonces, por eso es que la población se va a constituir en uno de los elementos esenciales, donde es objeto y es sujeto de la actividad política. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la población va a ser sobre la cual recaiga el poder del Estado. Pero también la población va a ser aquella que hace al poder como tal. Por eso es sujeto y objeto de la actividad política. Entonces, uno de los elementos principales, como habíamos indicado, es pues la población. Ahora, cuando estamos hablando de población es importante hacer algunas diferenciaciones que inducen a una mejor comprensión de lo que es la población. La población. El concepto de población se diferencia de pueblo en que si bien la población expresa la totalidad de los habitantes pertenecientes a un territorio del Estado, esta totalidad es considerada como formando un cuerpo político, es decir, con historia y caracteres particulares, con la posibilidad de participar políticamente, de adoptar decisiones en las democracias mediante el voto. En este sentido, el pueblo participa políticamente, vota y toma decisiones en ese terreno, justamente en el terreno político. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, ¿no es cierto?, que el pueblo va a ser la totalidad de la población. Mientras que el Estado simple y llanamente, ¿no es cierto?, es la sociedad
política y jurídicamente organizada. Ya por eso estamos hablando del Estado como una sociedad política y jurídicamente organizada, ¿cierto?, en un territorio. Y además con esta población, por eso es un elemento fundamental, y con un poder político, que es el Estado. Por eso, entre los diferentes significados y las diferentes concepciones, la población está compuesta por diferentes integrantes. Entre otros, aquellos que no pueden participar políticamente, por ejemplo, los extranjeros. El extranjero hace parte de la población, no así del pueblo, que participa políticamente. Entonces, cuando estamos hablando de población, estamos hablando de la generalidad, y de pueblo estamos hablando de una especificidad. ¿Cuál es la relación Estado-sociedad? Creo que es importante aquí ver lo que significa pueblo y nación. Cuando estamos hablando de pueblo, ya habíamos indicado que es aquella parte de la comunidad humana, ¿no es cierto?, que está asentada en un territorio, pero que tiene sus peculiaridades y sus particularidades en el nivel político. Es decir, el pueblo puede participar políticamente. Mientras que la población es la generalidad, y en esa generalidad existen alguna parte de la población que no puede ser activa políticamente, es decir, que no puede ir a votar. Entonces, aquí surge otro de los elementos importantes que está relacionado con lo que es pueblo, población y ahora veremos nación. O sea, esta relación está determinada por las relaciones jurídicas y políticas en la cual se establece la convivencia nacional con origen común, idioma, cultura e historia común. Entonces aquí va a surgir el concepto de nación como algo de pertenencia, como algo de evidencia en un territorio y en un estado como tal. Y aquí va a surgir el concepto de nación por las diferentes características de origen común, de idioma, de cultura e historia. Es decir, todo tienen en común y obviamente va a entrar el concepto de nación por pertenencia. La población siempre está condicionada a la libertad. Eso es otro de los elementos importantes. Los antiguos griegos y la libertad, leyes para la propia libertad, sabiduría y libertad. ¿Qué significa? Los antiguos griegos y la libertad es uno de los elementos fundamentales históricamente determinadas, ¿no es cierto?, donde la libertad era considerada muy diferente a lo que hoy consideramos nuestra libertad. No olviden que los pueblos antiguos eran una especie de bárbaros, y estos pueblos bárbaros, ¿no es cierto?, utilizaban precisamente el elemento contra la libertad, es decir, el poder, para sojuzgar y quitar la libertad. Por eso había la esclavitud. La libertad, entendida desde un fondo preciso, es precisamente la realización plena de las necesidades del hombre. El hombre va a ser libre cuando se realice plenamente en todas sus necesidades. En ese sentido, los antiguos griegos no tenían pues ningún sentido común acerca de la libertad. Era uno de los elementos fundamentales, ¿no es cierto?, la represión para poder llevar adelante el poder político que los griegos tenían. Ahora bien, existen diferentes leyes, se han dado diferentes leyes para propiciar la libertad, para la propia libertad. En el sentido general, el hombre nace libre e independiente. Sin embargo, el poder político es el que va a restringir ciertas actividades de su libertad. Y eso precisamente se va a dar en el sentido de que, ¿no es cierto?, va a nacer de la interacción de las personas, de la interacción en la realidad, elementos propios, normativos, para considerar la libertad como uno de los elementos más importantes de la población. Es decir, la libertad en todo sentido, y es por eso que el orden estatal
el Estado, la constitución política del Estado, es la que va a dar la seguridad para la libertad de los sujetos. La libertad es un elemento preciado, ¿no es cierto?, de tal forma que cada uno tiene que ser libre e independiente, sujeto a normativa, ¿no es cierto?, conductual. Entonces, en definitiva, la sabiduría y la libertad van a ser los elementos que condicionan, ¿no es cierto?, la población. Por eso la población siempre va a estar condicionada a la libertad. Si existen diferentes formas de utilizar el poder para restringir la libertad, pues la población se va a movilizar y va a lograr nuevamente su libertad. El proceso histórico de la humanidad, el proceso histórico de cada uno de los estados, siempre ha estado en función de conservar y lograr la libertad. Desde el estado esclavista, el estado feudal, el estado capitalista, hemos ido superando cada uno a través de las grandes luchas en busca de nuestra libertad. Por eso la libertad tiene que ser entendida como la realización plena de las necesidades del hombre. Y en ese sentido han pasado siglos y siglos en busca de la libertad. Nuestra humanidad, la humanidad, ha ido evolucionando, creciendo cada vez más, buscando siempre el concepto de libertad. Bien, otro elemento importante que nos lleva en este sentido es la asociación de autoridad y asociación corporativa. Cuando estamos hablando de asociación de autoridad y asociación corporativa, estamos uniendo dos conceptos importantes: el poder y la corporación, ¿no es cierto? Cuando decimos asociación de autoridad, nos referimos fundamentalmente a la norma general de las relaciones del Estado con los diversos cuerpos intermedios, ya sean los municipios, gobernaciones, naciones indígenas, originarias, campesinas, etc. Es decir, la sociedad, ¿no es cierto?, se faculta de diferentes elementos de autoridad para obedecer y ser obedecido inmediatamente. Y por eso es que la asociación corporativa va a ser un sistema político y económico y social del Estado, fundado en reglamentaciones jurídicas del trabajo, en la creación de organismos encargados de aplicar estos reglamentos, en la organización de grupos profesionales únicos y obligatorios, tales como gremios, sindicatos, asociaciones, etc. Entonces, ¿qué es en realidad la asociación corporativa? Simple y llanamente un sistema económico, pero político, ¿ya?, que va a estar fundamentado necesariamente en el orden jurídico. Cuando hablamos de la población como objeto de Estado, estamos hablando de la población que es, ¿no es cierto?, el lugar donde recae la acción del poder, la acción del Estado. El Estado es poder, el Estado es autoridad. Entonces, en ese sentido, la población es objeto, es decir, sobre ella recae la actividad política del Estado. Por eso el concepto de población en estadística, ¿no es cierto?, va a ser aquel concepto que nos va a dar todos los lineamientos de los índices demográficos que tiene la población. El índice de natalidad, mortalidad, el índice de población general, población económicamente activa. Es decir, uno de los elementos importantes para determinar cuál es el nivel de la población a la cual el Estado debe recaer con toda la actividad política, precisamente es un instrumento, el censo. El censo es quien nos va a dar todos los índices de la población, índice de natalidad, mortalidad, es decir, vamos a tener la información de toda la población con sus características propias.